Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña un compañero de la Escuela de Filosofía, el máster Andrés Gallardo, profesor académico de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica y con una maestría en Lógica y Filosofía de la Ciencia. Hoy vamos a conversar sobre el tema de dinámicas y política de las fake news, de las noticias falsas. ¿Cómo estás, Andrés? Eh, bueno, muy buenas primero a Esteban muchas gracias por la invitación y a toda la gente que sigue el programa de Praxis TV, que me he dado cuenta ya que tiene varios capítulos con temas muy interesantes y bueno, muy agradecido de la invitación de Esteban a esta actividad y bueno, a este tema que creo que es muy relevante en la actualidad y puede generar mucha expectativa y mucho entusiasmo de la gente por conocer un poco el tema del fake news, de la noticia falsa y cómo es un mecanismo que está presente en nuestra cotidianidad en muchas maneras, ¿no? Sí, bueno, sí, bien lo dices, ¿verdad? Las noticias falsas han estado ahí presentes, ¿verdad? Pero bueno, bien sabemos que las noticias falsas no son como noticias que se construyen como por error o esto, sino más bien que son utilizadas como estrategia política, tienen fines muy concretos, ¿verdad? Uh Eh, -huh. que con el tema con Trump alcanzan un punto importante en el análisis de cómo las fake news son utilizadas como una herramienta política. Pero ¿qué tal si empezamos más o menos ubicándonos cómo podemos entender las fake news, qué son las fake news, ¿verdad? Y cuáles son las dinámicas bajo las cuales se han ido desarrollando, se va desarrollando. Sí, sí, sí. Bueno, evidentemente tendríamos que iniciar con una tipificación de la noticia falsa, de, de los medios de las vías por las cuales se propagan estas noticias. Inicialmente, podemos decir que una noticia falsa es un acto performativo, ¿no? Es un acto expresivo el cual busca de alguna manera infligir daño, ¿verdad? Daño ya sea a un oponente, a una idea, a una posición, a una postura política, eh, y que quien produce la noticia falsa tiene una recompensa, ¿verdad? Ya sea económica, política o social, eh, que evidentemente los beneficia de alguna manera, ¿no? Entonces, las noticias falsas, podemos iniciar así, son eh, actos, expresiones deliberadamente construidas para infligir daño y para obtener beneficio sobre todo en una dimensión política, social, incluso económica, ¿no? Entonces, eh, hay que distinguir entre la noticia falsa como este acto que intenta infligir daño de lo que bien señalabas hace un momento, de un error, digamos, de un error que es producto de una mala interpretación o de recabar mal un dato o de leer mal un dato que, que no encaja dentro de esta visión de la noticia falsa. En nuestro país hace poco, por ejemplo, aparecía un video de unas inundaciones, ¿no? Que habían ocurrido en México y que se reportaban como inundaciones que habían ocurrido aquí en Costa Rica, en nuestro país. Y bueno, la gente luego encontró el video, la fuente original, y decía, no, es que como se transmite en la noticia de acá un evento de otro país. Bueno, eso no es una noticia falsa, eso es quizá tomar un hecho
que puede generar impacto como una inundación y desconocer de dónde se produce la fuente y retransmitirlo, ¿verdad? Pero sin ninguna intención, digamos, política manifiesta, o más que, qué sé yo, buscar algún rating, digamos. Ese tipo de cosas no son noticia falsa, ¿no? La noticia falsa podría ser, por ejemplo, un caso que también ocurrió en Costa Rica, en mensajes de WhatsApp o en foros de redes sociales, que tal vez muchas personas lo han visto, es que se daba la noticia de que Costa Rica sería el primer país en ser declarado de alta por el buen manejo que había tenido al inicio de la pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces se enviaba un mensaje por redes sociales diciendo: Costa Rica será el primer país del mundo dado de alta por coronavirus, qué sé yo, con un logo de la CNN o eh, de alguna empresa o noticiosa más o menos reconocida y famosa, y circulaba abiertamente por redes sociales y por mensajería de WhatsApp. En ese otro caso sí estaríamos o sí estamos frente a una noticia falsa, porque claramente tiene una connotación política, que sé yo, el buen manejo social que se hacía en ese momento de la pandemia en Costa Rica, y que de alguna manera beneficiaba eh, la, la actitud, la posición y las políticas del gobierno en torno a la pandemia, ¿no? Entonces, en este segundo caso, cuando uno puede identificar un motivo deliberado y crear una visión deliberada, es que uno puede hablar de noticias, de fake news propiamente, de noticias falsas. Y bueno, este es un fenómeno que podría uno identificar su origen en la campaña de Donald Trump en los Estados Unidos en el 2016, ¿no? Eh, es toda una estrategia política, publicitaria, de mercadotecnia, que de lleno y de plano asume y construye fake news para generar una visión de mundo, para generar una disposición emocional hacia ciertos eventos, hacia ciertas situaciones, a través de eso ganar el voto electoral, en este caso en la campaña de Donald Trump, ¿no? Entonces, es un mecanismo, quizá no es nuevo, ¿verdad? Porque uno puede asociar la, a la mentira, digámoslo así, la mentira electoral, que un poco con fake news. Quizá en ese sentido no es nuevo, pero en la dinámica en que se desenvuelve con las nuevas tecnologías de la información, sí sí es un fenómeno nuevo, ¿no? Porque eh, se reviste a estas noticias de un carácter noticioso, por un lado, y a partir de ese carácter de noticia, de hecho, digámoslo así, se difunde de manera absolutamente masiva por las redes sociales y por la mensajería instantánea. Esas nuevas características, el hecho de que se hagan pasar por hechos, por un lado, y que se difundan con la rapidez y la masividad con que lo hacen a través de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, sí son eventos nuevos. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que el fake news se usa de manera más sistemática a partir del 2016 con la campaña de Trump. Uh-huh. Pero que tampoco es que nace de la nada, digamos. La campaña de Trump tiene como antecedente en el uso de redes sociales y tecnologías de información la campaña de Obama, ¿no? Que fue la primera gran campaña en los Estados Unidos que se
que tuvo o al que se le dio cierto crédito, cierto nivel de éxito por el uso intensivo y novedoso en ese momento de las redes sociales, ¿no? Del Facebook, sobre todo de las páginas web. Recordemos que cuando Obama gana, ese es un elemento novedoso de su campaña, ¿no? Que en redes sociales, en Facebook, había logrado derrotar completamente a su rival. Bueno, y con esa experiencia, el Partido Republicano toma lo que debe tomar para su saco y hace una campaña mucho más agresiva, ¿no? Y mucho más dañina. Y bueno, produciendo noticias falsas de manera abierta. Hay varios elementos por ahí. Me recuerda esto, por ejemplo, como muchísimos años atrás, cuando se habla de la guerra hispanoamericana, ¿verdad? Y aquella famosa frase donde se me olvida el nombre de ese señor, que es el que al fin y al cabo inspira al personaje del ciudadano Kane de Orson Welles. Manda al periodista a que vaya a cubrir lo que está sucediendo en Cuba, y que le dice que no está pasando nada, y entonces le dice, usted nada más mándeme a mí imágenes que yo le voy a dar a usted la guerra, ¿verdad? Porque le dice, no, aquí no está pasando ninguna guerra, y le dice, usted mande imágenes que yo te doy la guerra, ¿verdad? Que es la utilización al fin y al cabo de medios con toda la intencionalidad de propaganda política, que bueno, que las redes sociales entonces ahora vienen a potenciarlo increíblemente, y la forma en que se mueve, ¿verdad? Que por ahí hay un tema que podríamos abordar tal vez más adelante, ¿verdad? ¿Para qué se debe que la gente crea y esté dispuesta a creer estas noticias falsas? Sí, el fenómeno, perdón, el fenómeno de la Internet, uno podría pensar, y de las redes sociales, vamos a ver, la dinámica de expansión del fake news, pues lo podemos hablar quizás después. No es la política tradicional, qué sé yo, de hace unos años, de mediados del siglo XX, o los años 80, o los años 90, qué sé yo, donde uno veía a los políticos y a los aspirantes a ciertos puestos repartir volantes de manera masiva, ¿no? Y el volante era uno, ¿no? El volante era un volante con la información, con sus ideas, con las propuestas, con lo que apoyaba, a lo que suponía, etcétera. Y ese volante idéntico se repartía por miles o por millones o los que fuera necesario para hacer campaña, ¿no? Lo que sucede actualmente con las redes sociales es que ya no existe un volante, ¿verdad? Un solo volante que se reparte a 1 millón de lectores o a 50 millones de lectores, sino que las nuevas tecnologías de la información permiten, de manera que tal vez no somos tan conscientes, permiten la personalización del mensaje, ¿no? Entonces, las compañías publicitarias y los que trabajan en campañas políticas se valen de estas herramientas tecnológicas para diseñar, primero, para tener un perfil del usuario de la red social, ¿no? Un perfil psicológico, por un lado, ¿no? Y por otro, para a partir de ese perfil psicológico, diseñar una estrategia publicitaria que lo haga efectivamente votar por la campaña que están promoviendo, o no salir a votar del todo si ese perfil no coincide con sus propias visiones. Entonces, con las redes sociales ya no tenemos ese volante uniforme para todos. Tenemos mensajes personalizados, casi que por individuos, ¿no? eh, eh, sobre un tema para que esa persona, con ese mensaje absolutamente personalizado, pueda cambiar su opinión y emitir un criterio, un voto a favor de tal o cual posición. Entonces, no todos estamos
a no todos nos llega la misma campaña política, que fue lo que sucedió con Trump en Estados Unidos, ¿no? Yo no sé los mensajes o no podríamos saber los mensajes que en la red social de ciertos votantes aparecían y los mensajes que en otras redes sociales de otros votantes aparecían, porque eran mensajes diferentes. Y no se pueden comparar. Y eso es una posibilidad que lo dan las nuevas tecnologías de la información. Antes no existía este mecanismo de poder personalizar los mensajes en las campañas políticas. Y bueno, cuando esos mensajes se personalizan, se recurre de manera sistemática y programada al fake news, ¿no? A la noticia falsa. Si uno es una persona susceptible a un evento, a una noticia, a una posición, pues se le bombardeará en esa posición, no importa el contenido que sea, no importa si es real o no. ¿Okay? Y cuando se es susceptible, entonces es muy fácilmente manipulable, digámoslo así. Entonces, qué sé yo, de mensajes de que Obama era musulmán, pienso en la campaña de Trump, eh, de, que, de que había nacido que no era estadounidense, etcétera, etcétera. Todos esos mensajes que los mexicanos enviaban criminales a Estados Unidos, ¿verdad? Esa era otra noticia que difundía Trump en su campaña, que se enviaban criminales. México lo hacía deliberadamente a los Estados Unidos. Ya dije que Obama nació en Kenia, que el desempleo estadounidense era del 42%, algo manifiestamente falso en ese momento, que andaba alrededor del 12, 14% en la campaña del 16, que Trump decía que era el 42%, bueno, se seleccionaban los grupos que podían ser susceptibles a ese tipo de noticias y se les bombardeaba hasta la saciedad para hacerlos votar en cierto sentido, ¿no? A favor de Trump en ese momento. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ahí vemos el tema de los famosos algoritmos de redes sociales y cómo te seleccionan qué información y de qué manera brindártela. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Entonces, pasemos una pausa y ya volvemos a Praxis TV. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV. Continuamos conversando con Andrés Gallardo, profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Andrés, venimos hablando de este tema de los algoritmos, ¿verdad? De cómo la forma en que nos llega cierta información va muy determinada a partir del lugar donde vivimos, de nuestras anteriores búsquedas, de las páginas a las que ingresamos, ¿verdad? Y cómo entonces, por ejemplo, podríamos pensar que este mismo tipo de algoritmos que en una aplicación nos sirve para que nos recomienden música parecida a la que escuchamos, o como en otra aplicación nos recomiendan series o películas que van acorde a lo que hemos estado viendo y que nos dicen esto podría interesarte, cómo ese mismo tipo de algoritmos tiene otra forma de utilización más de carácter ideológico, con intencionalidad política, ¿verdad? Precisamente por la susceptibilidad que podrías tener a consumir ese tipo de información. Pero ¿cómo, bueno, o qué podrías aportarnos respecto a este y el uso de la tecnología, ¿verdad?, tan relevante en la propagación de las fake news? Sí, efectivamente, los mecanismos actuales de difusión de noticias falsas se valen de estos mecanismos tecnológicos, de las nuevas tecnologías que personalizan los mensajes, ¿no? Y que esta personalización se hace a través
de el rastreo que también la misma web permite de los usuarios, ¿verdad? Ya, bueno, Esteban comentaba, por ejemplo, la personalización en los gustos de las películas que vemos en Netflix, o lo que la música que escuchamos, o los videos que proyectamos en YouTube. En esos espacios nos damos cuenta un poco de cómo funciona esta personalización. Pero bueno, este tipo de herramientas también se usa en redes sociales, ¿no? Y las compañías como Facebook tienen eh, o aplican esta misma dinámica para capturar clientes, para visualizar, hacerles que en sus muros lleguen anuncios, por ejemplo, de cosas, de productos que eventualmente ellos, por su perfil comercial, digámoslo así, estarían dispuestos a comprar. Se trata, sin duda, de una... Ellos tienen perfiles de los clientes en términos de los productos que le puedan interesar. Pero a la par de que es parte de esta personalización. Pero paralelo a este perfil de cliente, y esto es algo todavía más nuevo, nuestras huellas en la red, nuestros clics, nuestro me gusta, etcétera, etcétera, lo que escuchamos, a dónde nos desplazamos, ¿verdad? Porque nuestro teléfono está constantemente rastreando nuestra ubicación, etcétera. Toda la información, todo el conjunto de datos que producimos en la red también puede generar lo que se ha denominado, o lo que mucha gente denomina, perfiles psicológicos. ¿Okay? Y estos perfiles psicológicos a veces son muy exactos de la personalidad de, de quien ha dejado esta huella, ¿no? Facebook dice que ellos no hacen perfiles psicológicos, que tienen prohibido por una ética empresarial no hacerlos. Pero el, en el caso del uso de fake news y la campaña electoral de Trump, sí se usaron perfiles psicológicos de los votantes para dirigirles publicidad y dirigirles noticias falsas, ¿no? Y esta campaña y estos mecanismos de difusión de noticias falsas personalizadas fue realizado por un escándalo más o menos conocido de la empresa Cambridge Analytica, ¿no? Que filtró mucha de la información de Facebook, de alrededor de 84 millones de usuarios, para generar estos perfiles psicológicos. Y con estos perfiles psicológicos de los datos de la red, bombardearlos con fake news, ¿no? Con noticias falsas. Y entonces, bueno, claramente se valieron de mecanismos tecnológicos, ¿verdad? De mecanismos tecnológicos de estas nuevas plataformas para difundir sus mensajes, sus consignas y lo que nos interesa aquí, para difundir noticias falsas, ¿no? Y para hacerlas virales también. No solo la tecnología estuvo involucrada, ¿verdad? También la ciencia. Hubo muchos sociólogos, psicólogos, antropólogos trabajando en Cambridge Analytica, haciendo trabajo de campo para, para posibilitar que las campañas y las estrategias fueran efectivas, como bueno, al final lo fueron. Eh, entonces, toda esta personalización también obviamente está muy relacionada con la producción y la difusión de noticias falsas. Esta personalización que algunos autores y corrientes le llaman el filtro burbuja, ¿verdad? O sea, la red, tal como está diseñada actualmente, nos introduce en una especie de burbuja, ¿verdad? Donde solo vemos lo que queremos ver. Por un lado, porque, por ejemplo, en Facebook, ¿no? En Facebook uno contacta con sus amigos, ¿verdad?
con gente que podría estar cercana, qué sé yo, en ámbito ideológico, político, con gente con la que tenemos aspectos en común, de manera voluntaria, ¿no? Y uno le da me gusta a las páginas que considera que le gusta, motivado por su interés, eso por un lado. Pero por otro está todo este dispositivo tecnológico que hace todavía mucho más cerrado ese filtro burbuja. Entonces, lo que tenemos son, en nuestra interacción con la red, tenemos burbujas interactuando con un mensaje, ¿verdad? Con mensajes que no todos compartimos, ¿no? Que no son los mensajes para todos. Y esta personalización y esta puede traer efectos muy, muy nocivos, ¿verdad? Sociales, y lo estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Uno es el efecto de la división social, ¿verdad? De la polarización de la sociedad, ¿no? Que lo vemos en Costa Rica, pero se ve en Brasil, se ve en Estados Unidos, se ve en Europa, en todos los países. Parcialmente podría explicarse por estos nuevos medios de difusión de noticias que sin duda facilitan esta polarización, ¿no? Y incluso algunos están diseñados para polarizar. O sea, el fake news también está hecha para polarizar y se vale un medio que ya por sí polariza. Entonces, todas estas nuevas tecnologías pueden o están muy relacionadas, ¿no? con, con la fake news y con su difusión prácticamente en todos los países del mundo. Eh, esta parte que estás mencionando de cómo las fake news también son utilizadas para polarizar eh, a la sociedad, me parece que es importante ampliarla, no solo en términos, como en su momento podríamos ver, haciendo referencia a la campaña de Trump que venías hablando, de su conflicto con Hillary Clinton, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Sino también utilizar o ver cómo a nivel nacional, a nivel de países muy en concreto, se busca polarizar situaciones muy específicas a través del desarrollo de este tipo de estrategias políticas. Sí, sí, claro. Creo que todos tenemos esa sensación de polarización de la sociedad y tal vez desconocemos o no nos ponemos a pensar de dónde viene, por una parte, y por qué ha cobrado tanta intensidad, ¿verdad? Recientemente, ¿no? Y uno lo nota de manera más palpable en nuestra sociedad. Eh, bueno, una es los nuevos mecanismos de difusión y las nuevas tecnologías. Y bueno, en el caso de Costa Rica podríamos poner ejemplos, ¿verdad? Recientes. Uno fue el de la difusión de noticias falsas que eso acerca de la invasión de nicaragüenses a nuestro país, de la quema de banderas por parte de nicaragüenses a nuestro país, que claramente tenía el efecto o tenía la intención de generar un enemigo común, ¿verdad? De generar una identidad a partir de la construcción de un enemigo, en este caso que es el extranjero, el nicaragüense, y que con consecuencias absolutamente polarizantes, ¿no? En el país. Eh, recordemos que en el contexto de la difusión de esas noticias falsas en Costa Rica se produjo la muy bochornosa y lamentable marcha xenófoba en el centro de San José, en la capital, donde asistieron varias personas y a la cual también se asociaron de manera explícita varios partidos y candidatos políticos a nuestro país. Entonces, uno puede vincular, hacer un vínculo de todos estos aspectos, ¿no? Del fake news, de la polarización y del uso como mecanismo político o para beneficiarse políticamente, ¿no? A partir de este discurso.
bueno, y en Costa Rica recuerdo a un candidato presidencial estar haciendo un Facebook Live al inicio de la marcha, ¿no? Esta marcha xenófoba en el país, potenciada por esta noticia falsa, ¿no? De la quema de las banderas, de la invasión, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otro caso también del uso de noticias falsas que puedo recordar en nuestro país, tuvo que ver con información falsa, ¿verdad? Con el de las guías sexuales, ¿no? La implementación de las guías sexuales en el Ministerio de Educación, bueno, que generó toda una ola de noticias, de información que manifiestamente eran falsas sobre el uso de las guías o que intentaban ridiculizar estas guías o los lineamientos sobre sexualidad que podría implementar el Ministerio de Educación. Y obviamente, asociado a todo este discurso, era también muy claro la identificación con ciertas posiciones y partidos políticos del país. Por ahí, ¿verdad? Me acuerdo, y sobre todo hacia las fechas en las que estamos entrando en septiembre en Costa Rica, de hace un par de años, cuando se da aquel famoso caso de la bandera de la independencia y que no podía trasladarse por tierra porque los profesores que en ese momento se estaban manifestando, profesores y maestras, se empezó a decir que iban a impedir y agredir a los estudiantes que iban a pasar con la bandera, con la antorcha, y que finalmente entonces termina con montar la antorcha en un helicóptero, ¿verdad? Que al final hasta de parameme sirvió toda esta circunstancia, pero que al fin y al cabo también tenía toda esta firme intención, desacreditar, en este caso, un movimiento de huelga, ¿verdad? A partir de la utilización y difusión de noticias que no eran ciertas. Y que también me parece aquí importante ver cómo no solamente la difusión de estas noticias pasa por canales o por redes que podrían verse abiertamente falsos, como estos nombres, La Prenda Libre, ¿verdad? O algunas páginas de internet que son específicamente para noticias manipuladas, que incluso tienen un cintillo al final que dice: estas noticias no son ciertas, las hacemos con sentido de burla o diversión, etcétera, etcétera, ¿verdad? No solamente ahí, o no solamente en ciertos periódicos o en ciertos medios se transmite, sino que a veces también son difundidas por aquellos mismos medios que le dicen a usted que no crea las noticias falsas. Eso también es interesante. Sí. Definitivamente ese es otro ejemplo del uso deliberado, digamos, de información falsa para, en este caso, de legitimar un movimiento o una posición, como fue efectivamente el caso de la antorcha. Y bueno, y ciertamente la difusión la pueden hacer, se puede hacer tanto de manera anónima, digámoslo así, en redes como WhatsApp o Facebook, como perfectamente puede venir de noticieros, de fuentes de información que uno podría más o menos calificar de oficiales, ¿no? Y también hay muchos casos de noticias falsas producidas en estos medios que, cuando la noticia falsa no les conviene, la denuncian, ¿verdad? Pero cuando les conviene, las difunden, ¿no? También hay varios ejemplos de ese tipo de casos, ¿no? en el país. Sí, vamos a hacer otro breve corte, y ya volvemos para seguir conversando sobre este tema con Andrés Gallardo. Ya regresamos a Praxis TV.
Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos hablando con Andrés Gallardo, compañero de la Escuela de Filosofía, sobre fake news, ¿verdad? Dinámicas y políticas de las fake news. Andrés, veníamos hablando en el bloque anterior, en el cierre del bloque anterior, la forma o los espacios de difusión de estas noticias falsas y cómo se difunden por distintos medios, no necesariamente por aquellos que ya hemos identificado como difusores de noticias falsas. Aquí sería importante pensar qué herramientas tenemos o de qué formas es posible identificar este tipo de noticias falsas, incluso, ¿verdad?, desde nuestro campo, qué herramientas nos brinda la filosofía para no difundir este tipo de noticias que de alguna forma podemos ver que estas llamadas fake news, mucha gente que las comparte las considera verdaderas, ¿verdad? No es simplemente que, ay, mira, era falso, no sabía. No, es que mucha gente la comparte creyendo firmemente que son verdad. Y muchas veces también haciéndole segunda, difundiendo páginas e ideas de grupos que han sido identificados internacionalmente por grupos de extrema derecha, grupos racistas, grupos, etcétera, que utilizan ese tipo de plataformas para difundir, llamémosle así, sus verdades dentro de esta dinámica de fake news, generando todos los impactos que hemos venido señalando. Sí. Bueno, definitivamente considero que la filosofía como herramienta crítica de análisis perfectamente puede convertirse en un instrumento para alertarnos y estar un poco a la defensiva de todo este mundo de las noticias falsas, ¿no? Una definición algo simple, digamos, de la filosofía básica, no sé siempre, pero una de las básicas es que la filosofía nos hace dudar de las cosas, ¿verdad? La actitud filosófica es la actitud que interroga, ¿verdad? Que pregunta por las cosas y que nos hace dudar incluso de aquello de lo que es más obvio, ¿no? Esa es una de las caracterizaciones que pueden hacerse de la filosofía. Bueno, y esta caracterización perfectamente nos puede servir para estar al tanto de las noticias falsas, ¿no? Es decir, si mantenemos una actitud crítica, de duda, de desconfianza, de todo, de la información que recibimos, pues ya habremos dado quizá un primer paso para no caer tan fácilmente en esta dinámica del fake news, ¿verdad? Es decir, como herramienta de duda, ¿no?, de lo que se nos suministra ahora en los espacios virtuales. La filosofía también tiene algún ligamen, alguna relación o mucha relación con el pensamiento crítico. El pensamiento crítico debería ser uno opuesto a la uniformidad de pensamiento, qué sé yo, sí, a la uniformidad de pensamiento de los cuales muchas veces se vale también la dinámica del fake news. Pero de manera específica, uno puede señalar algunas otras herramientas que nos permitan identificar, ¿no? Muchas veces nos llega una información al WhatsApp o una noticia de Facebook que nos causa una reacción emocional grande, ¿verdad? Esa es otra de la dinámica del fake news que trata de generar una reacción, reacciones emocionales importantes, ¿no? Entonces, cuando una noticia nos impacta emocionalmente,
porque nos genera desprecio, nos genera mucha alegría, mucha emotividad, ¿verdad? O euforia, ¿verdad? Ese tipo de cosas ya es podría ser un motivo para desconfiar de esa información que se nos pide, ¿no? O que se nos suministra. Muchas veces también aparecen noticias falsas como dando información que nos piden creer, ¿verdad? En tal o en cual cosa, ¿no? O noticias bomba también suelen usarse como vías de difusión de noticias falsas. Si ha ocurrido algún evento eh, reciente, ¿verdad? Y no han pasado 30 minutos, 20 minutos, una hora desde el evento, y ya estamos bombardeados con mensajes de esas noticias bombas, también son mecanismos puntuales por los cuales se difunden las noticias falsas. Otra característica también podría ser cuando la información que nos llega confirma casi en todos sus aspectos alguna creencia que tengamos. A esa dinámica del fake news se le denomina, o se vale de algo que se denomina el razonamiento motivado, ¿no? Es decir, que está relacionado con los sesgos de confirmación también. Es decir, que si uno tiene una concepción, una idea sobre algo, por un mecanismo cognitivo, digamos así, cuando recibe una información que confirma eso, su creencia, la da por un hecho o la da por cierta. Y entonces, también el fake news se vale mucho de esa dinámica. Por ejemplo, se vale también en los prejuicios, ¿verdad? Por ejemplo, es fácil identificarla cuando si alguien, estos movimientos racistas, ¿verdad? Si alguien tiene creencias racistas y cree en una supuesta superioridad de una raza sobre otra, pues cuando le llegue una noticia, qué sé yo, una universidad importante en el mundo confirma que tal raza es, saca puntajes menores en test de inteligencia. Entonces, como es una noticia que confirma su prejuicio, su sesgo, entonces la creerá casi que a pie juntillas, ¿no? Entonces, tenemos que evitar confiar de manera directa en todo este tipo de información que de plano confirma algo con, que, con lo que nosotros no nos sentimos muy identificados. Hay otros mecanismos más puntuales y específicos, ¿verdad? Que tampoco nos toma mucho tiempo realizar, ¿verdad? Simplemente si nos llega una información, una noticia de la que desconfiamos, pues simplemente podemos googlear el titular o la información en el motor de búsqueda, ¿no? Y ver si hay si hay noticias al respecto, internacionales o nacionales, si hay otros medios de comunicación replicando la noticia. Ahora eso es muy simple, nada más buscamos en el internet si hay otras réplicas de eso que nos está llegando. Y si no hay nada, pues posiblemente estemos frente a una noticia falsa, ¿no? Averiguar las fuentes, ¿no? Es otra vía, ¿no? Rastrear un poco dónde se originó la noticia, ¿verdad? Es otro de los mecanismos, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay varias herramientas, ¿no? Y bueno, si hay algo que no, como les decía, si nos causa una emoción importante, pues tomar dos segundos para meditar antes de, o 3 segundos o 10 segundos o los que requiramos para reenviar, ¿no? Reenviar el mensaje a nuestros contactos, ¿no? Porque a veces pasa algo o nos llega algo que confirma lo que ya creemos, ¿verdad? La estrategia, sucede la confirmación, el sesgo de confirmación o el razonamiento motivado. Y bueno, son 2 segundos y ya estamos reposteando, ya estamos compartiendo, hay alguien compartiendo. Entonces, el hecho de tomarse unos segundos para este,
para meditar y pensar y buscar la información y googlearlo, ¿verdad? Y corroborar, tomarse esos segundos antes de repostear algo o mandarlo a todos los contactos, ¿verdad? Los 500 contactos que tengamos de manera inmediata, ¿no? Porque es todo esto que hacemos, todas estas acciones que hacemos, permiten la difusión, la masividad de difusión, ¿no? Que se difunda de manera masiva. Y eso está en nuestro control. Otra cosa que también está un poco en nuestro control es el tratar conscientemente de salirnos de estos filtros burbujas, ¿verdad? Que nos crean la red, que nos crea la red. Buscar salirnos de nuestras redes sociales, no informarnos solo con lo que tenemos en el muro de Facebook o con lo que nos llega en el WhatsApp, porque todo eso puede fomentar una visión, un estereotipo o un prejuicio que las noticias falsas van a llegar a alimentar, alimentar, alimentar y generar una visión distorsionada de un evento o del mundo en general, ¿no? Entonces, todo aquello que conscientemente nos haga liberarnos de esa burbuja de la web en la que estamos, de esos filtros en los que estamos, y sobre todo buscar versiones alternativas de las cosas, otras fuentes, visiones diferentes. Todo lo que nos permita salirnos de ese filtro, pues también nos ayudará a combatir el fenómeno del fake news y la masividad que tiene y, como bien decía Esteban, el impacto enorme que tiene, ¿no? En dinámicas actuales, ¿no? De polarización. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias, Andrés. Es importante, es muy importante este tema. Y también relevante en tanto podemos evitar, ¿verdad? Difundir tantas cuestiones que generan pluralidad, que generan controversia socialmente, incluso de forma gratuita, básicamente, ¿verdad? Sin mayor sentido, simplemente por intereses que muchas veces pueden ser ajenos hasta de quien comparte eh, la noticia. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos, por formar parte del programa. Y no sé si hay alguna cuestión adicional que quisieras agregar antes de terminar. No, más bien, bueno, en el tema del fake news hay muchísimo que uno puede decir, pero bueno, entiendo que el tiempo es limitado, que el espacio es limitado, tampoco queremos extendernos mucho. Pero bueno, agradecer la invitación, el espacio en Praxis TV, que bueno, que tiene ya mucha difusión y muchos programas, como les decía al inicio, muy interesantes y de mucha actualidad para la filosofía. Entonces, para mí es un honor formar parte de estos espacios de Praxis TV. Bueno, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos y a todas quienes nos miran. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima.